En línea con Enrique Fernández. Hoy es sábado, señores. Estamos en vivo, directo, desde nuestros estudios. Enrique Fernández en línea. Cuántas cosas interesantes. Qué fin de semana más caliente y potente. Todo el mundo tirado a las calles, buscando el voto. Óigase bien, esto no está fácil. Dice Omar y dice también Domingo Contreras que van a visitar más de 300,000 viviendas para llevar personalmente la propuesta de él como candidato a senador y de Domingo Contreras como candidato a síndico. Todo eso está caliente. El PRM está que arde, sí señor, por dentro y por fuera. Se están matando los dirigentes. A ver a quién le dan más para buscar supuestamente los votos. Eso es lo que dicen. Que el presupuesto hay que romperlo. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. Pero lo que está caliente de verdad es la ley que el presidente Luis Abinader y el Congreso quieren imponer en la República Dominicana. 3 artículos de la recién promulgada ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia mantienen preocupados a diversos sectores de la sociedad civil que ven la pieza legislativa una amenaza directa contra la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional. Rumba para baile. Todos esos artículos que están mencionados ahí laceran lo que se llama los derechos fundamentales. Si esa ley no la retiran y la promulgan así como está, va a tener el Tribunal Constitucional que trabajar sobre eso. Porque esta amenaza directa contra la libertad de prensa, el derecho a la privacidad, sí señor, y el secreto profesional. Bueno, yo no sé quién está asesorando al gobierno, que primero no leen y analizan y envían eso. ¿Cuáles son los sectores que están detrás de eso? ¿Cuáles son las intenciones del gobierno? Porque la libertad es muy buena, pero el autoritarismo es peor. Señores, en línea con Enrique Fernández, inscríbase a nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Estamos esperando los suscriptores de este fin de semana. Quiero verlo a todos de Nueva York, de Miami, Puerto Rico y de acá de la República Dominicana. Estamos en vivo. Tengo mi chat preparado aquí para que ustedes nos escriban y nos digan y hasta nos discutan problemas, ¿verdad? Y compartan con nosotros todas estas opiniones. En línea con Enrique Fernández. En línea con Enrique Fernández. Bueno, estamos directo y en vivo en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Y en este sábado espectacular, un sábado de muchas noticias, de muchos análisis. Hoy me he puesto a pensar que esa canción, el ayer o Yesterday, que grabó hace muchos años el legendario grupo de los Beatles, pone a uno cada vez que la escucha a pensar en el pasado. Porque para nosotros que hemos vivido épocas diferentes,
A veces hay que repasar las experiencias del pasado. Bueno, y he tomado la iniciativa hoy de hablar de lo que es o lo que fue la educación en el pasado. ¿Por qué esta reflexión? Bueno, es que se perdió la disciplina en las escuelas. Se perdió el espíritu estudiantil. Se perdió la amistad. Se perdió también todos aquellos grandes momentos cuando éramos felices y no lo sabíamos. Porque ahora tenemos más cosas, tenemos de todo mucho, pero vemos una situación vacía. Por ejemplo, en la época nuestra de estudiantes, la primera etapa que fue a finales ya de la década del 60, que después siguió la década del 70, las escuelas eran muy diferentes. Había una disciplina férrea a nivel de usted respetar el maestro, que eso se perdió. Pero también había mucha capacidad en esos profesores. Todavía yo recuerdo aquel famoso libro de Tatica y Fellito que nos daban en la escuela. Yo lo recuerdo y todavía me lo sé porque se enseñaba. Porque una de las cosas importantes de aquella época a nivel estudiantil era que el estudiante razonaba más que ahora. El razonamiento es lo importante y la base de usted mantener un aprendizaje para toda la vida. No es lo mismo usted coger un libro, recitarlo y explicarlo a nivel con punto y coma en una clase. Ahí no aprende usted nada. Donde usted aprende es cuando usted lee el capítulo, hace una especie de resumen, saca la idea central y en base a esa idea, con razonamiento, usted hace una explicación lógica de lo que usted aprendió. Ya eso no existe. Y miren que ahora hay más dinero, ahora sobra el dinero. Hay tanto dinero que educación no encuentra qué hacer con el dinero. Yo recuerdo que a raíz de aquella campaña que fue política para joder al presidente Leonel Fernández del 4%, Leonel explicaba en muchas formas de que el país no estaba preparado para recibir el 4%, ¿verdad?, del interno bruto para dedicar a la educación. Pero no porque no le faltaba esos recursos, sino que no había estructura para ese manejo. Hoy sobra mucho dinero y a veces el gobierno no encuentra ni qué hacer con ese dinero y se inventa cosas politiqueras como esta de un seguro de vida para los alumnos. Eso es un disparate. Eso es una forma de usted organizar, ¿verdad?, un padrón electoral de padres, de niños, de padres que, ¿verdad?, que votan. Bueno, usted puede tener lo que se llama un baúl de datos y puede manipularlo. Pero eso es un disparate. ¿Por qué? Porque lo que hay que mejorar es la condición de vida de los padres, la condición de vida, ¿verdad?, de cómo se está manejando el sistema educativo en la República Dominicana, qué es lo que hace falta, por qué antes la educación era buena y ahora no sirve. Es una buena pregunta. Bueno, porque se perdió la disciplina. La disciplina de estudiantes se perdió. Y el sistema educativo anterior, que era muy vigilado,
por las autoridades. Yo recuerdo que hasta policía escolar había en las escuelas, que usted faltaba a una clase. Bueno, pues inmediatamente en la tarde iba un policía a su casa a ver por qué usted no fue. Y a veces nosotros, los jóvenes de la época, nos fugábamos para el río, especialmente allá en San Francisco de Macorís, el famoso río Jaya, que colindaba con la finca de Yapur Ramia, de Doña Lola. Y nos íbamos a bañar. Pero cuando llegaba el informe a la casa, porque se enviaba un informe en la mascota de tarea, que era lo primero que los padres revisaban, y se encontraban con ese papel que usted no fue. Ya remangaban tremenda pela en la casa también. Pero eso es parte del castigo en la escuela. Era un privilegio antes usted calificar para subir la bandera, como dicen los dominicanos. Subir la bandera. Eso era un privilegio. ¿Quiénes se ganaban eso? Bueno, los cursos que presentaban mejores rendimientos y los estudiantes más sobresalientes. Ese era un premio espectacular que le daban a esos estudiantes para izar la bandera cuando se inicia la docencia, o sea, a las 8 de la mañana. Se cantaba el himno y se izaba la bandera. Ese privilegio, no sé todavía si existe en las escuelas públicas, pero en las privadas sí todavía mantienen cierta disciplina con eso del comportamiento. Porque el comportamiento en las aulas hace tiempo que se perdió porque no hay respeto a los profesores. Y eso va en detrimento de la educación. Ahora sobra de todo, pero falta de todo. Por eso uno pensar en el ayer, el yesterday, a veces uno se pone hasta nostálgico. Y fíjense que eso de repasar el pasado no solamente es exclusivo de nosotros. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una frase muy famosa que dice: los buenos tiempos, que son los que pasaron. Y la sociedad norteamericana vive siempre repasando las cosas buenas del pasado. Ahora hay mucha tecnología, ahora todo es como más mecánico y el estudiante tiene poco espacio, ¿no? para desarrollarse por sí mismo internamente. Todo tiene que ser por el internet. Google te resuelve algún problema, pero no te enseña. Ahora, en aquella época, cuando éramos estudiantes, algunas escuelas primarias y liceos públicos tenían una especie de artes manuales donde los estudiantes aprendíamos. Yo aprendí a encuadernar, aprendí algo de banistería, de plomería, porque te lo enseñaban en las escuelas. Primero porque el país necesitaba técnicos. Ahora hay algunas escuelas especializadas, pero la gran mayoría de la gente no va a prepararse porque las condiciones de vida no le permiten quizás estar viajando de ciudades en ciudades para aprender algo. Entonces hay un entaponamiento de trabajos fáciles que deja mucho dinero hoy y la gente no lo aprende. Era muy común en el ayer de que los padres enviaban a los hijos a aprender algún trabajo, sastrería, mecánica, ese tipo de cosas para que aprendieran la vida. Pero ahora usted no le puede decir a un joven de esta época que vaya a aprender mecánica, o por si lo insultan y hasta se van de la casa. Pero antes eso era normal, que uno esté en algún trabajo aprendiendo y conseguía unos chelitos que le servían para ir al matiné los domingos.
¿verdad? Se ganaba eso y también daba algunos chelitos a la madre y a las hermanas, que siempre hay que darle. Entonces, toda esa costumbre pueblerina, una vez se la extraña porque ve ahora cómo se está manejando la situación a nivel de que tenemos de todo y no tenemos nada. Tenemos mucho dinero, pero no tenemos buena educación porque los intereses han lacerado, ¿no?, el buen sentir del desarrollo. Hay muchos maestros, ¿verdad?, capacitados, pero hay otros que se quedaron, no se ponen al tono de la época. Pero lo más importante es la destrucción del núcleo familiar, que era el motor para mantener esa disciplina. Yo no sé si las escuelas todavía tienen una materia que se llamaba moral y cívica, que pertenecía a ese ciclo de enseñanza que ayudaba a la formación del individuo. Yo no sé si eso todavía existe. Dicen que lo quitaron. Las escuelas públicas en el ayer tenían hasta escuela de música y formaban los estudiantes, los famosos coros estudiantiles y muchas de las cosas importantes que servían para el desarrollo, para la educación mental. Ahora parece que todo eso se ha perdido. Hace tiempo que yo no escucho si existe todavía la rondalla universitaria. La rondalla universitaria adquirió una fama en la década del 70 y el 80, que era muy difícil que un pueblo que no tuviese o que tuviese, ¿verdad?, patronales. Había un capítulo de la universidad que era impulsado por los mismos estudiantes de cada pueblo, que hacían una serie de embajadas, y esas embajadas llevaban la rondalla universitaria a conciertos gratuitos. Yo no sé qué ha pasado con la rondalla universitaria, no sé si existe. El coro nacional desapareció, porque tampoco lo escucho por ningún lado. Era un coro de profesionales, de gente ya que la mayoría salieron de la universidad, pero tenían esa vocación porque pertenecían al coro de la UAS, porque la universidad trabajaba directamente con el pueblo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo llegó a ser en una época el motor, el vehículo que llevaba cultura a los pueblos. Ya todo cambió. Ahora la universidad es diferente, inclusive con rectores como el de ahora, que pide la reelección del presidente. Eso está prohibido en los estatutos orgánicos de la universidad. Porque la universidad, después de la revolución, hizo un cambio de estructura, ¿verdad? Y cambió todos sus órganos internos después de la Revolución de Abril y se dedicó a dar otro tipo de educación. Era más bonita la educación universitaria en aquella época que la que hay ahora, que hay más facilidad de usted prepararse. Pero, lamentablemente, los hábitos para usted conseguir brillar se han perdido porque la tecnología ha robado parte de lo que el estudiante podía dar. El sentido de la amistad se ha perdido y también muchos mayores se han dejado contagiar y ya prácticamente no existe esa amistad sincera que existía antes. Fíjense que en época de estudiantes, aunque hay que hablar del ayer y del presente, había en los liceos una especie de intercambio con liceos de otros pueblos y a uno lo invitaban. Por ejemplo, yo estudiaba en el cuarto de matemática y el cuarto de matemática
por ejemplo, de Baní, nos invitaba y cada estudiante del cuarto de matemática se llevaba un alumno para su casa y se pasaba unos 3 días haciendo reuniones y compartiendo. Ya eso no se usa. No hay forma de usted reunir a la gente porque la propaganda internacional cambió lo que se llama este tipo de cultura por lo que es la cultura metálica del dinero y de la promoción. Pero eso no indica, tampoco es un escollo para que la educación no tenga ¿verdad? Su forma, sus raíces. Hay países que están concentrados en eso, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país eminentemente, ¿verdad?, del tercer mundo, pero hay una tremenda educación porque se le enseña a los estudiantes desde pequeño a amar la tierra. La madre de la humanidad es la tierra porque es la que da el producto para que nosotros, los que estamos vivos, los seres vivientes, estemos firmes. Y en Costa Rica hay lo que se llama una educación para cuidar la tierra. Cuidarla quiere decir no maltratarla. Y por eso Costa Rica hoy es un país que tiene un alto índice de educación. Y existen también otros países donde hay otra visión de lo que es la naturaleza, cuidarla. Mire mismo el caso de Venezuela, que yo mencionaba en días pasados. Venezuela tiene una educación firme. Es muy difícil usted ver, por ejemplo, en Venezuela, mítines contra la presidencia, porque tienen todo. Y el estudiante lo que necesita es facilidad. Cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se hacían protestas porque no había un laboratorio. Pero todavía, óigase bien, yo salí de la universidad en el 84 y todavía no hay laboratorio. La universidad era en esa época ¿verdad?, una especie de laboratorio para escritores. Presentaban muchísimas obras anualmente escritas que la vendían después en el economato universitario a precio, ¿verdad? Y había cierta facilidad que los grandes escritores exponían libros en la universidad. Ya eso no lo veo. Los agrónomos estudiaban en la UAS, tenían la finca de Engombe, donde producían queso y hasta lo vendían. Y muy bueno el queso que se hacía en la universidad. Ya todo eso desapareció. Imagínense ustedes en los liceos públicos el desastre que hay. Porque ha habido una penetración, fue un choque de cultura, de civilización, a partir de los años, del año 2000, por ejemplo, que el mundo entero dio un cambio. Y eso no es casual. Fíjense que cuando el presidente George Bush era presidente de Estados Unidos, el padre, ¿no?, se hizo un gran foro en América, donde se planteaba el choque de civilizaciones. Eso quiere decir que muchos países que tenían ciertas costumbres, había que inducirlo a que practicaran la cultura, ¿no?, de Occidente. Eso pasó en el Medio Oriente, que la gente de Occidente le molestaba o le molesta de que, bueno, las mujeres usen ¿verdad?, un velo, que haya esa rigurosidad estricta, porque esas son culturas que estaban ahí y están ahí. Entonces usted no puede destruir la cultura de los pueblos. Y eso provocó guerra, porque fue un choque de civilización por la expansión del comercio, de los cosméticos. Y de todo eso cambiaron prácticamente la ideología que teníamos una generación del ayer para imponer la relación
que debe tenerla presente. Todos esos impuestos, especialmente un país como la República Dominicana, donde, óigase bien, la civilización llegó sin nosotros ser civilizados. Aquí hay cosas como un metro, por ejemplo, pero tú te encuentras en cualquier avenida o una persona vendiendo coco de agua y te hace un tapón. Delante de ti una jipeta y detrás un Mercedes-Benz. Es para que ustedes vean cómo cambió todo, de que esa canción, Yesterday, que ese grupo británico grabó, que no le gustaba inclusive a Lennon y a los demás, porque la sentía muy floja, muy sencilla, y es cortita. Entonces Paul McCartney inclusive tuvo que grabarla solo. Él mismo tocó varios instrumentos porque el grupo no le gustaba. Y ese tema yo recuerdo que lo lanzan como un relleno. Un relleno quiere decir que un disco 45 tenía dos caras, la A y la B. Ese tema lo lanzaron en la cara B. Como quien dice, bueno, tiremos esto a ver qué sale. Yesterday es uno de los temas que tiene mayor difusión a nivel mundial. Está compitiendo con otros temas que ¿verdad? Lo siguen, ¿no? A nivel de sonadera en el mundo. Y es una de las canciones más escuchadas todos los días a nivel mundial. Y es cortita, Yesterday. Entonces por eso uno a veces hay que recordar que esas cosas que uno practicaba que eran positivas, porque se fueron. Y rescatamos entonces las malas, porque las malas se han multiplicado. Son de las cosas, ¿no?, que uno a veces se pone a pensar. Ustedes me excusan, ¿no?, por esta sinceridad, pero hacía tiempo que yo quería como hablar y dejar este pequeño testimonio de cosas que uno vivió y comparada con la de ahora. Yo, honestamente, prefiero el ayer. Yo no sé usted qué opina de eso. En línea con Enrique Fernández. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Enrique Fernández en línea, y sea parte de esta plataforma informativa. Seguiremos. En línea con Enrique Fernández, en vivo en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Bueno, señores, la geopolítica está caliente a nivel mundial. Todo se calienta, señores, porque Vladimir Putin está ahora culpando a la OTAN de la guerra en Ucrania. Y él ha sido muy persistente en esa acusación, primero porque la gente cree que la guerra de Ucrania comenzó el otro día. No, señor. En el año 14, en el 2014, había un gobierno prorruso que fue prácticamente detutanado por un golpe de Estado. Ahí es que comienza el problema. Esta invasión de Rusia a Ucrania se hizo precisamente porque Rusia temía de que esta nación en un momento dado iba a atacar a la Federación Rusa por el caso de Crimea, por ejemplo. Pero definitivamente cuando se planifica esta operación especial, que lo que significa es una operación diferente a una declaración de guerra. Todavía Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania. Si declara la guerra, entrarían otro tipo de movimientos a nivel estratégicos. Entraría el ejército, entraría las Fuerzas Armadas, todos los organismos entrarían en guerra y la situación fuera diferente.
porque en ningún momento Ucrania podría derrotar a Rusia en una guerra si Rusia le declara la guerra. Ahora, esta guerra especial tiene su motivo de que es por parte, porque para un país declararle la guerra a otro tiene que ser, ¿verdad?, autorizado por el Congreso y una serie de parámetros, y van con todos los hierros. Pero en este caso Rusia lo que ha hecho es un amaraco y ha utilizado algunos grupos satélites que tiene, como los Wagner, los chechenos. Bueno, y está ahí y está ganando la guerra. Que no pensaron los rusos que Ucrania estaba tan artillada, porque ese es otro problema. Ucrania duró desde el 14 hasta la fecha almacenando armas, creando túneles, búnkers, porque se estaban preparando. Porque primero Ucrania recibe asesoría y dinero del extranjero durante todo ese tiempo, y los rusos quizá lo sabían, pero se hacían los chivos locos, lo dejaron, sigan corriendo. Entonces cuando llegó el momento de apretar la tuerca, ahí vienen los rusos e invaden hace 2 años a Ucrania. La gente dice, bueno, yo escuché a von der Leyen en el día de hoy hablando en un foro de Europa, diciendo de que Ucrania está ganando la guerra, que hay posibilidades. Eso es mentira. Ya Ucrania hace tiempo que perdió la guerra. Ahora los rusos no han querido meterle todos los hierros a Ucrania, porque lo que le interesa a los rusos es una parte de Ucrania. Pero si siguen apretando la tuerca, como dicen en la República Dominicana, a Rusia no le quedará otra alternativa que anexar no, a toda Ucrania. Porque Ucrania y Rusia antes eran, ¿verdad?, lo mismo. Ya con esta situación que se está planteando de que Ucrania está perdiendo y los europeos dicen que no pueden permitir que Putin gane la guerra, Zelensky está desesperado, muy desesperado, y puede cruzar varias líneas rojas. ¿Cuál sería una de las líneas rojas? Que Inglaterra y Estados Unidos le envíen artillerías y municiones de largo alcance. Póngase bien. No es lo mismo 150 kilómetros que 500. Cuando usted habla de 500 kilómetros, es que usted tira un misil que puede llegar al centro de Moscú, por ejemplo. ¿Qué pasa con la doctrina militar de la Unión Soviética o de Rusia? Que esa doctrina dice que Rusia puede utilizar para su defensa hasta armas nucleares cuando la situación de Rusia está en peligro para su existencia. Y el hecho de usted enviar misiles de 500 kilómetros ya pone en riesgo la existencia de Rusia. Y tiene entonces que adoptar la doctrina que tienen. Eso se aplica con armas nucleares tácticas, que son pequeñas, pero hacen efecto, para después llegar a las grandes. Si comete Ucrania el error de hacer este tipo de jugada, porque parece que quieren provocar a Rusia en ese aspecto, ustedes pueden estar seguros que Putin no le va a temblar el pulso para emplear lo que dice la doctrina militar de la URSS, en este caso la Federación. Cuando usted usa armas tácticas nucleares, tiene que pensar que los países
que apoyan a Ucrania pueden inclusive meter armas clandestinas nucleares disfrazadas y hacer el mismo ataque a Rusia. Ahí comienza entonces una guerra nuclear entre Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, que eso no le conviene a nadie. Primero porque Rusia ha demostrado en esta guerra que está bien preparada a nivel tecnológico. Es un ejército de quinta generación con armamentos muy sofisticados, que no es la misma Rusia de los años 90, que disolvieron la Unión Soviética y bueno, ya no. Rusia es una potencia militar con un ejército probado que ha peleado ya en diferentes entornos del universo. Yo lo que pienso es que Zelensky está medio loco. Parece que a veces se le mete algo en la cabeza y sale con un disparate. Pero él sabe que si viola ese principio, va a tener unos regalitos que le pueden llegar desde la Federación Rusa. Ahora, una cosa también tiene Ucrania, que está forzando la jugada a ver qué consiguen en una negociación. ¿Qué puede conseguir Ucrania en una negociación? Vamos a ver. Rusia no va a ceder los territorios que ha conquistado. Primero porque esos territorios están envueltos en muchos muertos, mucho dinero y mucho sacrificio para usted poder hacer lo que han hecho. Y ya no van a devolver ni una pulgada de terreno. ¿Qué quiere Ucrania? Volver atrás, de que Rusia se quede solamente con Crimea, pero ya no, porque hay varias regiones que están anexadas y las próximas la van a anexar. ¿Qué es lo que Putin tiene a nivel de estrategia? Aislar a Ucrania, lo que quede de Ucrania. Por eso tomó esa parte del Donbass, ¿verdad? Que es la zona industrial de Ucrania. Ya tiene todos esos territorios agrupados y Ucrania se quedaría sin salida al mar. No tiene mar por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que busca Putin? Bueno, que Ucrania se rinda sin condiciones para que Ucrania sea un país neutral y con armamentos limitados, porque tampoco usted puede, después de esta guerra, permitir que el otro país se artille de nuevo y 10 años después va a tener el mismo problema. Por eso es que esas negociaciones para conseguir la paz son tan delicadas y complicadas, porque hay dos cuadros o dos boxeadores que nadie quiere ceder, porque Ucrania se cree, claro, que puede competir, pero con el apoyo de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero eso es más complicado, porque Europa prácticamente depende de muchas cosas de Rusia. La materia prima que consume Europa es de ahí que salen, incluyendo los combustibles. O sea que es una situación muy difícil. Ahora se han inventado de que la Federación Rusa puede invadir o pelear o qué sé yo, tumbar gobiernos en Europa. Putin no está en eso. No le conviene porque ha gastado demasiados recursos en esta guerra contra Ucrania. Ahora, en una negociación, si Putin logra que Ucrania se rinda, hay que hacer el plan de la Unión Soviética o de la Federación. Es muy complicado. Esta situación se pone más interesante porque es que el mundo ahora está en diferentes partes con muchos intereses. Estados Unidos ya ha dicho que no tiene más cuarto para Ucrania no tiene dinero, pero porque
le estalló lo de Israel, porque en Israel hay más intereses norteamericanos y no pueden sostener una guerra en Ucrania y una guerra en el Golfo y ¿verdad?, con Israel, con problemas. Pero ¿qué sucede en el Medio Oriente también? Bueno, que todas las potencias con poder nuclear están metidas ahí por los intereses. Por ejemplo, el Mar Rojo, por ahí pasa el 12% del comercio mundial, pasa por ahí, incluyendo el de los combustibles. Pero usted tiene ahí el estrecho de qué sé yo, qué cosa, por aquí, por Irán. O sea, hay un problema de geopolítica que tienen que ponerse de acuerdo porque el mundo está encima de un polvorín. Ahora, en el caso de Estados Unidos, tiene otro problema, que vienen las elecciones. Y Donald Trump ha dicho que si gana las elecciones, terminan los conflictos. Porque él no va a pelear con nadie, ni va a hacer nada, sino vamos a arreglar esto como hay que arreglarlo. Joe Biden está empeñado, ¿no?, en ganar esa guerra, tanto en Ucrania como en Israel, y le perjudica a nivel electoral. No sé qué va a pasar pero ya Donald Trump está encima de las encuestas. No hay forma de que los demócratas puedan rebasar porque la crisis económica está tocando fondo también en los Estados Unidos. Pero nosotros seguiremos desde aquí, desde República Dominicana, mirando a ver cómo termina este juego de intereses políticos, militares y económicos. Porque hay que decir que la industria armamentista de Estados Unidos está metida hasta el tope en esas guerras. Y ahora mucho más, porque ven que la Federación Rusa está muy avanzada a nivel hipersónico y hay muchos países que van a probar el mercado de la Federación para artillarse también. Entonces vendrá otra guerra entre los fabricantes del lado de la URSS y del lado también de Occidente. Señores, estamos en línea con Enrique Fernández. Ya saben, tienen que inscribirse a nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. En línea con Enrique Fernández. Está con ustedes ahora Carlos Santana para compartir alguna información que tiene que ver con el deporte nacional e internacional. En el día de hoy queremos comenzar hablando de la situación del Comité Olímpico Dominicano. Es una pena. Este año 2024 se van a celebrar en Francia los Juegos Olímpicos 2024. Y República Dominicana tiene una situación de crisis en el Comité Olímpico, que es la entidad que rige la filosofía, el desarrollo, que debe velar por el desarrollo del deporte en nuestro país. Pero esa gente están como los gatos y los ratones, se están tirando todos los golpes del mundo. ¿Qué hay ahí? Yo no sé decirle qué hay ahí. Si son intereses deportivos realmente, que es la gran pregunta que se hace uno. Si son intereses políticos, es una pena. Yo no quiero realmente pensar que la política se haya metido al Comité Olímpico Dominicano y haya dado al traste con que esa institución que tiene que ver con el deporte dominicano, que aglutina todas las asociaciones de baloncesto, del deporte dominicano, más bien las federaciones del deporte dominicano, no las asociaciones, realmente tenga esa crisis que en estos momentos se traslada a lo que es el desarrollo del deporte dominicano. Todo el mundo, mucha gente preocupada por esta situación, se ha manifestado a través de los medios, exhortándole a los que tienen la crisis allí, o que renuncien todo, porque ahora ha renunciado una parte y otra parte se ha quedado ahí, me parece. Yo no entiendo bien esa situación del Comité Olímpico Dominicano, pero es una pena
que esté pasando eso. En gente que tiene mucho tiempo compartiendo juntos, que son amigos, que tienen un horizonte final, todos quieren el desarrollo, el buen desenvolvimiento del deporte de la República Dominicana. Desde esta tribuna yo les exhorto a ellos a que se pongan de acuerdo por el bien de nuestro país, por el bien de nuestro deporte. Cristóbal Marte, una persona que todos debemos quitarnos el sombrero a la hora de hablar de él y lo que tiene que ver con el deporte, sobre todo con el desarrollo del voleibol femenino en República Dominicana. Es el hombre, el buque insignia de lo que es el desarrollo del voleibol femenino en República Dominicana, con lo que tiene que ver con la Reina del Caribe, ese proyecto de baloncesto femenino que no tiene que envidiarle a ningún proyecto de esta naturaleza en el mundo. Por eso estamos ya entre los mejores 8 países en cuanto al baloncesto, al voleibol femenino se refiere a nivel mundial. Cristóbal ha llevado de la mano ese proyecto y hasta ahora los resultados, señores, están a la vista, han sido todos óptimos, se han logrado muchas cosas para el voleibol femenino de República Dominicana a través de este proyecto y de equipo que nos representa en todos los escenarios del más alto nivel del voleibol a nivel mundial como lo es las Reinas del Caribe. Cristóbal dijo que es una pena. Algo que Cristóbal expresó que yo no sabía es que si el Comité Olímpico de República Dominicana no se pone de acuerdo, ellos no arreglan sus diferencias y llega el momento de los Juegos Olímpicos, nosotros en los Juegos Olímpicos, señores, no podemos levantar nuestra bandera allí, no podemos tocar nuestro himno. Tenemos que participar, si no se arregla la situación en el Comité Olímpico, tenemos que participar con el himno y la bandera del Comité Olímpico Internacional, y eso es una vergüenza. Yo creo que ellos deben pensar en eso, en que podemos ir a eventos internacionales y no podemos ir con nuestra bandera, levantar allí nuestra bandera y tocar allí también nuestro himno. Yo creo que eso realmente, si se da, va a ser penoso y vamos a hacer la vergüenza del mundo. Yo creo que es un motivo más que suficiente para que la situación en el Comité Olímpico Dominicano, por intereses particulares, por intereses políticos, por intereses económicos, estén allí en crisis. Debe resolverse lo más pronto posible, porque si no, es realmente lo que se espera para el deporte dominicano en los próximos años y en este especial 2024 es algo que nada va a detener una retranca en el deporte de la República Dominicana. Ojalá que se resuelva. Bueno, el pasado domingo se celebró una edición más de la exaltación del pabellón de deportes de República Dominicana, un ceremonial que estuvo bien interesante. Allí figuras del deporte dominicano fueron exaltados al pabellón del deporte de República Dominicana. Por ejemplo, en el béisbol, nada más y nada menos, estuvo allí exaltado Adrián Beltré. Adrián Beltré, también Armando Benítez, ex lanzador de Grandes Ligas, y también Julián Satanás Heredia, fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de la República Dominicana. Leo Corporán, como propulsor, un gran hombre de deporte del Club Mauricio Báez, muchos años como periodista dedicado a esta filosofía, a esta especialidad del deporte, como lo es Leo Corporán, que ha merecido la premiación a Leo Corporán. Hablando de Adrián Beltré, que ya fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano, las boletas que se están emitiendo y que se están dando a conocer para la exaltación del pabellón de la fama de Cooperstown, del béisbol de las Grandes Ligas. Adrián Beltré está en la posición cimera, en la primera posición, solamente hasta ahora, señoras, uno no sabe qué Adrián Beltré le ha hecho. Yo entiendo que Adrián Beltré es ese tipo de gente que no le hace daño a nadie. Le ha hecho a un periodista que votó en contra de Adrián Beltré, ese señor. Adrián Beltré no tiene ahora mismo el 100%
porque no está unánime, porque ese señor, un periodista, que no voy a decir su nombre ni me interesa saber su nombre, votó en contra de Adrain Beltré. Él tendrá sus razones, pero siempre, donde quiera se cuecen habas, como dice. Es una pena que ese periodista haya emitido ese voto en contra de un individuo que como persona, que como jugador, como representante del deporte, del béisbol de las grandes ligas, de nuestro béisbol, como es Adrain Beltré, haya tomado esa actitud de votar en contra de Adrain Beltré. Bueno, pero allá él. Señores, también tenemos que hablar del baloncesto de la NBA. El equipo de los Lakers está jugando diferente después que LeBron se quejó. LeBron dijo ayer, por ejemplo, que tenemos que ayudar a Davis. Dice LeBron, y los muchachos que están para ayudar a LeBron están jugando mejor, con mayor actitud. Hakimura, uno de los chicos ahí de los Lakers, dijo que el asunto es que los equipos de la NBA juegan distinto cuando enfrentan a los Lakers, porque todo el mundo quiere ganarle a los Lakers porque son los Lakers, dice Hakimura, y eso indica que tienen que hacer un gran esfuerzo. Han jugado distinto, realmente la actitud en la cancha es distinta, los muchachos con más confianza, están tomando sus tiros, están jugando más agresivos, están defendiendo más, y se ve un equipo con otra dinámica. Ojalá que puedan seguir por ese derrotero, como dice LeBron, para ayudar a Davis. Hablando de la NBA, este año, antes de comenzar la temporada, se produjeron algunos movimientos en el baloncesto de la NBA. Y ese movimiento es que equipos grandes están reuniendo figuras importantes del baloncesto de la NBA. Por ejemplo, Milwaukee Bucks tiene a Antetokounmpo y a Damian Lillard. El equipo de Phoenix tiene a Booker y tiene a Kevin Durant. Por ahí están unidos también Luka Doncic y Kyrie Irving. En el conjunto de Los Ángeles Clippers está ahí Damian Lillard, también está Westbrook, está también James Harden y está Paul George. 4 figuras importantes, 4 estrellas del baloncesto de la NBA. Cada quien se está armando con los mejores jugadores para aplastar a los otros. Todo el mundo quiere ganar. Pero ¿qué sucede? Que esas uniones de esas figuras no están dando resultados. Hasta ahora esos equipos, de repente, en cualquier equipo que no esté a su alcance, no entren en competencia con esto, vienen los plazas. Por ejemplo, hubo un juego esta semana entre el conjunto de Cleveland Cavaliers que agarró al equipo de Milwaukee Bucks y le dio una pela, señores. Se la ganó por casi 40 puntos. El equipo de Cleveland Cavaliers a Milwaukee Bucks con Damian Lillard, con Westbrook y los demás. Ese equipo de Cleveland le dio una pela de canción quitado, como decimos nosotros, y eso está sucediendo. Ahora, hay que revisar ese tipo de cosas, porque ¿cómo es posible que en una liga el equipo de Detroit haya perdido 28 juegos en forma consecutiva? El equipo de San Antonio haya perdido en un momento 18 juegos en forma consecutiva. O sea, unos muy fuertes y otros muy débiles. Debe haber como un equilibrio entre los equipos para que se mantenga el interés del público y vaya a apoyar a esos conjuntos. Muchos movimientos siguen sucediendo en el béisbol de las grandes ligas, muchos movimientos. Los equipos todavía siguen firmando agentes libres que están ahí disponibles. Y no, se está negociando, hay un gran dinero en el béisbol de las grandes ligas y a muchos jugadores le está beneficiando ese movimiento de dinero porque realmente están resolviendo sus problemas de ellos y de sus familias. El béisbol de la República Dominicana sigue en sus buenas. Hay que decir que es una pena que antes tú escuchabas los eslogans en los estadios: el Licey campeón, el Cogido campeón, las Águilas son las Águilas. Ahora es M para el Licey. Entonces los liceístas ya no están diciendo Licey campeón, ya lo dije. M para quién. Bórrame eso, Eric, esa palabra. M para quién. M para quién. Entonces, o sea, es una pena que esos eslogans de antes, bonitos, que los jugadores se sentían, que el público se sentía motivado cuando el gran público los voceaba, los vociferaba en los estadios, estén desapareciendo para asumir unos eslogans que en nada
ayudan al béisbol. Y eso con los pleitos que en los últimos días, los encuentros entre fanáticos violentos se han escenificado en el béisbol de la República Dominicana. Hay que ponerle atención a eso para salvar la imagen de la buen ganada reputación del béisbol de nuestro país, el béisbol otoño-invernal. Esto es todo en el deporte aquí en Línea con Enrique Fernández. Saludos amigos, seguimos Enrique en línea. Ustedes siguen Enrique en línea, pero ahora estamos con el tema económico. Miren, ustedes saben que la riqueza de un país se mide por la cantidad de productividad que se produce en ese país. Y es lo que se conoce como Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que produce un país. Y entonces esa cantidad de bienes y servicios que produce un país es lo que se llama la productividad general, y se mide entonces la riqueza en comparación con el PIB. El PIB es exactamente eso. Ahora bien, para saber cómo está distribuido el Producto Interno Bruto, es decir, la productividad, el PIB entre los habitantes, se hace lo que se llama el PIB per cápita, ¿no? Que es la distribución general. Mucha gente dice, bueno, es que en tema económico esa cifra muchas veces engaña, porque tú estás colocando ahí a los 10.7 millones de dominicanos en la cantidad de riqueza, y entonces tú me estás comparando a mí con Pepín Corripio o con si es de Estados Unidos con Bill Gates, pero yo soy un simple ciudadano. Lo que pasa es que esa es la metodología para medir la riqueza de un país, y es una referencia. Lógicamente tú estás colocando en esa medición el rico como el pobre. Pero ok, ¿cuál es el Producto Interno Bruto que ha tenido el país del año 91 a la fecha? Lo vamos a ver por gobierno, es decir, por cada etapa de gobierno. Cada etapa de gobierno que al cabo de 4 años, o de 8 años, o 12 años, dependiendo, le permite tener un nivel de identificación de cuál ha sido la evolución de la riqueza del país en ese periodo. Entonces vamos a pasar el año 91. El año 91, durante la época de Balaguer, que fue el penúltimo tramo de los 10 años, estamos hablando que en el año 91 el Producto Interno Bruto per cápita era de $1,336. Lógicamente, el doctor Balaguer terminó en el año 96. Ustedes saben que él terminaba en el 94 y se prorrateó hasta el 96, ¿no? Y entonces, si comparamos al 96, el Producto Interno Bruto llegó a $2,218 per cápita, es decir, que pasó de $1,336 per cápita a $2,218. Casi, estamos hablando entonces casi $1,000 de aumento de per cápita en ese cuatrenio. Si nos vemos del año 96 al 2000, en el 96, que era de $2,218 el per cápita, al año 2000, cuando terminó el primer gobierno del presidente Fernández, el per cápita pasó entonces a $2,870. Estamos hablando que aumentó casi, estamos hablando alrededor de 800 y pico, casi $900 aumentó en ese cuatrenio el per cápita, ¿no? Ahora bien, del año 2000 al año 2004, que ya en la gestión de Hipólito Mejía, el per cápita pasó del 2000, que era $2,870, pasó al 2004 a $2,617, es decir, que el per cápita disminuyó en alrededor de $200 el per cápita en el cuatrenio del 2000 al 2004. En 2004, con la llegada de nuevo el presidente Fernández, el per cápita pasó de $2,617 y llegando al 2012, que fue el cuatrenio ya de 8 años corrido, ¿no? Por la elección del presidente Fernández, pasó de 2.600 el 2004 a 6.274, es decir, que el per cápita aumentó entonces 2 veces su valor. Y entonces, si lo comparamos con el 2008, entonces, que fue el primer año de gobierno de ese cuatrenio del 2004, el presidente Fernández pasó en el 2004, 2.600, al 2008 a $5,195 el per cápita, y el per cápita entonces llega al 2012 a $6,274 el per cápita del Producto Interno Bruto. Entonces, en el 2012 al 2016, que fue ya la primera gestión del presidente Medina, pasó el per cápita de $6,200 a $7,519. Y entonces
después del per cápita del 7.519 dólares al 2020, el per cápita pasa entonces a 7.544 dólares el per cápita en el 2020. Cierra ahí el presidente Medina ya con ese valor del per cápita. Ahora bien, en esta gestión de gobierno, el presidente Abinader entonces el per cápita está en 11.200 dólares el per cápita. Entonces estamos hablando que en todos los procesos de etapa de gobierno, cada 4 años, el per cápita aumenta riqueza. La única situación que se dio donde no aumentó el per cápita en un cuatrienio de gobierno fue en el año 2000, cuando Hipólito Mejía era presidente, que el per cápita disminuyó alrededor de 200 dólares. Recuérdense que ese es el per cápita, que es la producción general. Lo que indica eso es que en ese cuatrienio no se generó riqueza y las que habían se perdieron, parte de las que se perdieron. Eso es lo que indica. Lógicamente, como es un per cápita, cuando usted se va entonces a desglosar por detalle ya que es el Producto Interno Bruto, productividad general, entonces usted se da cuenta ahí el valor entonces de esa riqueza como aumenta. Ahora, si lo hace per cápita, entonces le hace una referencia general. Por eso usted se da cuenta que el per cápita en este momento está rondando 1.200 dólares el per cápita. Okay. Entonces, viendo ya esos detalles, ¿no?, así en cifras, nos damos cuenta que desde el año 91 la economía dominicana ha venido con una espiral de crecimiento del per cápita, solamente a excepción del año 2004-2003, con el Hipólito Mejía, que el per cápita disminuye, y en la etapa del COVID, que el per cápita también disminuyó brevemente, que en el 2019 estaba en 8.500 y terminó en el 2020 en 7.544. Y entonces en la demás etapa el per cápita ha ido en aumento. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Bueno, volviendo de nuevo con el tema económico, pero ahora con la situación cubana. En Cuba, el gobierno acaba de tomar unas duras medidas para combatir la crisis económica que tiene Cuba, igual que de la escasez también de combustible. ¿Y qué pasa? Que a partir del día 1 de febrero, es decir, que en los próximos días ya, los cubanos que tengan vehículos van y para poder llenar el tanque de su combustible, tendrán que pagar un 500% más caro, ¿no?, donde se aumentaría el valor del combustible, pasando, por ejemplo, el litro de un aumento de 25 pesos cubanos, es decir, que pasaría el litro a $1 con 1.10 dólares, el 10 centavos de dólar, el valor del litro. La gasolina especial va a aumentar entonces 30 pesos a 150 pesos cubanos, es decir, aumentaría 1.65 dólares el litro. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa es justamente para reducir lo que es el déficit fiscal de la economía cubana, y eso se refleja en que la economía el año pasado que se contrajo en un 2%. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las otras medidas que el gobierno cubano va a aumentar a partir de febrero? Bueno, ya se va a aumentar el 25% también del precio de la electricidad, va a aumentar el gobierno cubano a los mayores consumidores, que son en las zonas residenciales, y también aumentaría el gas natural, el costo del gas natural, y al mismo tiempo, entonces, que aumente lo que es el gas natural y aumente también la gasolina. Va a aumentar también lo que son los productos alimenticios. Ustedes saben que en Cuba se da un caso también de que está la famosa libreta, esta libreta que le da una ración de alimento a las personas. Sucede que ahora, durante los últimos 2 meses, las raciones se han limitado completamente. Para que tengan una idea, una persona que trabaje, por ejemplo, en el gobierno, vamos a suponer que gane 3.000 pesos cubanos, esos 3.000 pesos cubanos apenas le dan para 15 días. Sin embargo, en esos 3.000 pesos cubanos para 15 días, pero tiene entonces que recibir una ayuda para subsistir. Pero ahora actualmente esa ayuda puede ser que la persona reciba, por ejemplo, es probable que con esa ayuda que reciba el empleado o el ciudadano cubano del gobierno cubano no le permita subsistir. ¿Por qué? Porque ahora mismo el gobierno cubano está dando 7 huevos mensual por persona. O sea, 7 huevos. Eso es en cartón de ¿cómo se llama?, de libreta de apunte. También 1 libra de azúcar por persona durante un mes. 1/4 de libra de mortadela también.
Eso es durante un mes. Y ustedes saben que durante un mes una persona no puede vivir con 7 huevos. Estoy hablando de que esa es la ración que da, una especie como se conoce aquí, la funda que dan los gobiernos, ¿no? Allá se conoce justamente con eso. Entonces, todo eso, evidentemente, se ha afectado mucho la economía cubana, que es la segunda vez que pasa. Ustedes se recuerdan también cuando la famosa crisis también de la Unión Soviética también, que eso afectó mucho a Cuba a través del famoso periodo especial. Y entonces todo ese proceso está llevando ahora mismo que en Cuba se esté dando una gran cantidad de colas en todo, para buscar alimentos, para comprar combustible, para poder hacer otro tipo de cosas. Tiene la persona que hacer una inmensidad de cola de 4 y 5 y 6 horas. Entonces el gobierno cubano, para tratar de corregir la distorsión, ustedes saben que es un modelo cubano que es hecho en base a una economía socialista, hay muchas distorsiones, y entonces están haciendo los reajustes, y de hecho ya han comenzado a hacer gradualmente esos ajustes en función de ir llevando el capitalismo al sistema económico socialista cubano. Y todo eso evidentemente está creando esas distorsiones que hasta que no se hagan los ajustes completos va a estar pasando la economía cubana por todo ese proceso. Lo dejo hasta aquí y yo vuelvo con ustedes la semana que viene y ustedes siguen con Enrique en línea.